Un virus informático. Es un programa que puede infectar a otros programas, modificándolos de tal manera que causen daño en el acto, borrando o dañando archivos o afectar su rendimiento o seguridad. Otro virus que ocasionan daños en tu computadora son un troyano informático, caballo de Troya o Trojan Horse. Está tan lleno de artimañas como lo estaba el mitológico caballo de Troya del que se ha tomado el nombre. A primera vista el troyano parece ser un programa útil, pero en realidad hace daño, una vez instalado o ejecutado en tu ordenador. Los que reciben un troyano normalmente son engañados a abrirlos porque creen que han recibido un programa legítimo o archivos de procedencia segura. Cuando se activa un troyano en tu ordenador, los resultados pueden variar. Algunos troyanos se diseñan para ser más molestos que malévolos, mientras que otros pueden causar daños serios, eliminando archivos y destruyendo información de tu sistema. También se conoce a los troyanos por crear puertas traseras o backgrounds en tu ordenador, permitiendo el acceso de usuarios malévolos a tu sistema, accediendo a tu información confidencial o personal. A diferencia de los virus y gusanos, los troyanos no se autorreplican, ni se reproducen infectando otros archivos. El spyware puede instalarse en un equipo de distintas formas. Una de ellas es a través de un virus. Otra manera es que se descargue y se instale secretamente con otro software que el usuario ha decidido instalar. En resumen, el spyware es un tipo específico de software no deseado que recopila en secreto información acerca del usuario. Un virus ofrece un medio por el que el software se puede distribuir secretamente, a menudo por correo electrónico o por mensajería instantánea. Tanto el spyware como los virus pueden dañar el equipo o provocar la pérdida de datos importantes. Un virus, keylogger, también llamado capturador de teclas, es un software o hardware instalado en un ordenador que tiene la capacidad de registrar y memorizar todo lo que se teclee en el teclado que va unido a dicho ordenador. Todo lo tecleado se envía a un fichero que puede ser recuperado de forma manual o de forma clandestina o enviadas a través de Internet. Screenlogger. Capaz de realizar capturas periódicas de la pantalla del ordenador que almacena en una base de datos. El usuario puede decidir la periodicidad con la que se llevarán a cabo las capturas de pantalla, así como cuál será su destino si una ubicación determinada del disco duro o un registro de la base de datos. Screenlogger también permite enviar las imágenes por correo electrónico una vez sean capturadas. Esta función resulta ideal para saber qué se está haciendo con el ordenador cuando no es posible estar delante de él.
La interfaz de la aplicación muestra en la parte derecha un listado con todas las capturas realizadas, incluyendo la fecha y la hora exacta cuando fueron tomadas. Los worms de gusanos pueden ser interpretados como un tipo de virus más inteligente que los demás. La principal diferencia entre ellos es la forma de propagación. Los worms pueden propagarse rápidamente hacia otros ordenadores, sea por internet o por medio de una red local. Generalmente, la contaminación ocurre de una manera discreta y el usuario solo nota el problema cuando el ordenador presenta alguna anormalidad. Lo que hace de estos virus inteligentes es la gama de posibilidades de propagación. El worm puede capturar direcciones de email, usar servicios de SMTP, sistema de envío de emails, es un programa cuya única finalidad es la de ir consumiendo la memoria del sistema, se copia a sí mismo sucesivamente, hasta que desborda la RAM, siendo esta su única acción maligna.